Bien, entonces, las tres razones, como en los últimos ejemplos que hicimos en el video anterior, si solamente tengo que plantear las razones de un ángulo, planteo la división como la habíamos planteado acá y ahí se terminaría el ejercicio. En la página 144, que es la página que ustedes van a hacer como tarea, tienen en el punto 40 justamente que calcular las razones en esos triángulos. Luego, en el ejercicio 42 tienen que completar una tabla donde tienen una cierta medida de ángulos y tienen que calcular el seno de esos ángulos, el coseno de esos ángulos y la tangente. Ahora, para calcular el seno van a hacer el ejercicio 40 y 42 de esa página 144. Para calcular el seno y el coseno y la tangente vamos a usar la calculadora. En la calculadora hay tres teclas que son las teclas de seno, de coseno y de tangente. En mi calculadora dice sin, cos y tan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que calcular el seno de un ángulo de 78 grados, pongo seno de 78 y me da 0,97. En realidad vamos a trabajar con dos decimales, entonces vamos a redondear. ¿Cómo se redondea? Si el tercer decimal es 0, 1, 2, 3 o 4, este decimal, el anterior, es decir, el que está en la segunda posición, queda igual. O sea, quedaría 0,97. Pero si el tercer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9, como es en este caso, entonces al decimal anterior, es decir, al que está en la segunda posición, le sumo 1. Entonces, en vez de ser 0,97, nos va a quedar en 0,98. Esta aclaración es importante porque todos vamos a trabajar de la misma manera. En todas las razones trigonométricas vamos a trabajar con dos decimales redondeando. Entonces, para redondear, veo el tercer decimal. Si el tercer decimal va desde 0 a 4 inclusive, me queda igual. Si el tercer decimal es desde 5 hasta 8, hasta 9, inclusive, entonces le sumo 1. Otra cuestión importante para tener en cuenta en la calculadora es que acá arriba me tiene que aparecer una D. Si no me aparece la letra D chiquita y me aparece una G o una R, tenemos que cambiar porque hay calculadoras que están en otro modo, porque nosotros trabajamos con el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es aquel cuya unidad de medida son los grados centígrados. Entonces, la calculadora, si está con la letra D, significa que está en ese sistema. Si está con otra letra, significa entonces que está en otra unidad de medida y los resultados no van a dar mal. Si no tengo la letra D ahí, lo que hago es apretar esta tecla que dice modo. Una vez me aparece esto, la aprieto otra vez y acá donde me aparece deg, rad y gra y abajo me aparece el 1, el 2 y el 3, para poner en el modo de la letra D tengo que apretar el número 1. Entonces aprieto el 1 y ya ahí les va a aparecer la letra D. Y ahí se termina, bueno, en principio el uso de la calculadora. Entonces seno, coseno y tangente, se pone el ángulo. Pueden usar o no la medida de los grados como está acá, o lo puedo dejar, si pongo el 78 grados van a ver que el resultado es el mismo. Pero bueno, esta teclita de acá es la que en las calculadoras puede variar la posición, lo importante es que vean cuál es el dibujo que tiene. Esa es la tecla de grados, minutos y segundos. Ahora, lo que es importante que tengan calculadora científica porque las calculadoras normales no sirven para las razones trigonométricas, ya que tenemos que tener las teclas de seno, de coseno y de tangente. Vamos a avanzar un poco más
en relación a la aplicación de las razones trigonométricas. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos de cómo calcular la medida de los lados de un triángulo rectángulo conociendo uno de los lados y el ángulo. Entonces, supongamos que a mí me dan este triángulo rectángulo. Recuerden que las razones trigonométricas solo se aplican si el triángulo es rectángulo. Si no es rectángulo, no se pueden aplicar. Y me dicen que ese ángulo mide 36 grados y que la hipotenusa mide 12. Entonces me piden, o voy a calcular, este cateto y este cateto. Entonces, recuerden, si bien yo lo mencioné recién, esta es la hipotenusa porque es el lado más largo. Al ser este el ángulo, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres razones trigonométricas voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Si bien el ángulo me lo dan, es el de 36, acá el ángulo es lo que va a ir reemplazado. Donde dice ángulo ya no voy a poner ángulo, sino voy a poner la medida que me dan. Ahora, ¿cuál uso? ¿Seno, coseno, tangente? Voy a usar aquella que me relacione o aquella en la que aparezca el dato que me dan. Es decir, si a mí me dan como dato la hipotenusa, entonces voy a tener que usar alguna razón trigonométrica donde me aparezca la hipotenusa. Entonces, en este caso, la tangente quedaría descartada, porque tangente es opuesto sobre adyacentes, no la puedo usar. ¿Cuál uso? ¿Seno o coseno? Cualquiera de las dos, porque en realidad en las dos me aparece la hipotenusa. Si utilizo el seno, lo que voy a averiguar es el opuesto, y si utilizo el coseno, lo que voy a averiguar es el adyacente. Entonces, supongamos que quiero utilizar el seno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando. Y digo, seno de el ángulo, es decir, seno de 36, es igual al cateto opuesto, que no conozco, sobre la hipotenusa, que es 12. Y ahí vamos a empezar a resolver. Si yo pongo en la calculadora, como les decía recién, seno de 36, me va a dar 0,587. Como el tercer decimal es 7 y dijimos que íbamos a redondear a dos decimales, me va a quedar 0,59 porque le agrego uno más al segundo decimal. Entonces me queda 0,59 es igual a cateto opuesto sobre 12, que era la hipotenusa. Y ahí lo que vamos a hacer es despejar. Yo necesito despejar el cateto opuesto, así que ese 12 que está ahí va a pasar al otro lado multiplicando el 0,59. 0,59 por 12, hacemos en la calculadora y nos queda 7,08. Quiere decir que el cateto opuesto mide 7,08. Esa es la medida. Obviamente que cuando yo voy averiguando la medida de los catetos, siempre los catetos tienen que ser menor a la hipotenusa. Si acá me hubiera dado que este cateto medía 17, quiere decir que algo en el procedimiento hice mal. El cateto opuesto siempre tiene que medir, en realidad los dos catetos tienen que medir menos. Ahora, ya averiguamos el cateto opuesto, la hipotenusa ya nos la daban como dato, me falta averiguar el cateto adyacente. Y acá tengo otra opción más. ¿Por qué? Porque puedo, para averiguar el adyacente, puedo usar o el coseno, porque el adyacente es lo que voy a averiguar y la hipotenusa la tengo como dato, o puedo averiguar la tangente, puedo usar, la tangente, porque el opuesto ya lo acabo de calcular y necesito el adyacente. Entonces cualquiera de las dos.
Supongamos que elijo utilizar el coseno, entonces escribo coseno de el mismo ángulo de 36 es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa que es 12. Agarramos la calculadora y ponemos coseno de 36 y el coseno de 36 nos da 0,80 y el tercer decimal es 9. Así que como es 9 le va a sumar 1 al 0 y va a quedar 0,81. Entonces me queda 0,81 es igual a adyacente sobre 12. Y lo mismo que antes, este 12 que está dividiendo pasa multiplicando al 0,81 y entonces me da que el adyacente, hacemos esa cuenta, 0,81 por 12 me da 9,72. Y así es como, utilizando las razones trigonométricas, teniendo como dato un ángulo y un lado, podemos averiguar la medida de los otros dos. En el siguiente ejemplo vamos a también ver a partir de un ángulo cómo calcular los otros dos, un ángulo y un lado distinto, con las mismas razones, pero teniendo otros datos, cómo resolver.